Sumeria, el amanecer de la civilización, donde todo comenzó. Hace más de 5000 años, en una región entre dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, nació la cuna de la civilización. Este lugar, ahora conocido como Mesopotamia, albergó a los sumerios, quienes no solo crearon las primeras ciudades, sino también sentaron las bases de la cultura humana tal como la conocemos. Estas ciudades, como Uruk, Ur y Lagash, no eran simples asentamientos. Eran complejas urbes con una arquitectura monumental y una organización que rivalizaba con la de las sociedades modernas. En este rincón del mundo nacieron las primeras instituciones políticas, religiosas y sociales que definieron el rumbo de la humanidad. La vida en Sumeria giraba en torno a la religión, las leyes y sobre todo el poder de los dioses, quienes no solo los gobernaban desde los cielos, sino que caminaban entre ellos. Los primeros constructores. La ciudad más famosa de Sumeria, Uruk, era un verdadero prodigio de ingeniería para su tiempo. Con sus imponentes murallas de ladrillo y el templo de su dios patrón, Anu, Uruk se erigió como la primera gran ciudad del mundo. Su rey, Gilgamesh, es conocido por ser el protagonista de la epopeya de Gilgamesh, la primera obra literaria conocida de la humanidad. A través de su historia, podemos ver cómo la vida en Sumeria era un constante esfuerzo por alcanzar el favor de los dioses y asegurar la prosperidad de la ciudad-estado. A medida que el reino crecía, también lo hacían sus logros en arquitectura, agricultura e incluso comercio, ya que las rutas que conectaban Sumeria con otras regiones permitieron el intercambio de bienes y conocimientos. La escritura que nació de la cuenta. Sumeria no inventó el alfabeto, pero sí creó una de las herramientas más poderosas de la humanidad, la escritura. Sin ella, la administración de sus vastos territorios y el control de sus recursos hubiera sido imposible. En lugar de usar letras, los sumerios crearon la escritura cuneiforme, una serie de símbolos grabados en tabletas de arcilla. Los primeros registros de esta escritura no se usaron para contar historias, sino para llevar un control detallado de bienes, impuestos y comercio. Con cada cuña, los sumerios demostraban que la escritura era esencial para el progreso de su sociedad. Fue un sistema administrativo en su origen, pero con el tiempo también se convirtió en una forma de expresión literaria, permitiendo a los poetas y sacerdotes transmitir sus conocimientos y tradiciones de generación en generación. Dioses que caminaban entre hombres. En Sumeria, los dioses no solo existían en los cielos, estaban presentes en la tierra, habitando enormes templos y sigurats. La religiosidad de los sumerios no era abstracta ni distante, era un aspecto fundamental de la vida cotidiana. Enlil, An, Enki y sobre todo Inanna, la diosa del amor y la guerra, eran las deidades principales que regían no solo los destinos del pueblo, sino también las ciudades mismas. Cada ciudad sumeria tenía su propio templo dedicado a su dios protector, y era allí donde los reyes se mostraban como intermediarios entre los mortales y los dioses. Las sigurats, grandes estructuras escalonadas, eran símbolos del poder divino y servían como puntos de encuentro entre la humanidad y las fuerzas sobrenaturales. Los sumerios vivían en un mundo donde la voluntad divina podía alterar el curso de los acontecimientos en cualquier momento. La ciudad como cosmos. Cada ciudad sumeria representaba un microcosmos de la humanidad en relación con el universo. Ur, Lagash, Nippur, Eridu. Todas eran independientes, con sus propias leyes y estructuras de gobierno, pero compartían una cosmovisión común. Las ciudades eran centros de poder y conocimiento, pero también de fe. En cada una de ellas el rey no solo era el gobernante temporal, sino también el representante de los dioses en la tierra. La religión y la política estaban tan entrelazadas que un cambio en una afectaba directamente a la otra. A través de las relaciones entre estas ciudades surgió un complejo sistema de alianzas y rivalidades, donde los dioses y los reyes disputaban no solo tierras y recursos, sino también el dominio espiritual de la región. La mujer en la cima, Enheduanna. En un mundo mayormente dominado por hombres, hubo una mujer que se destacó por su inteligencia, liderazgo y capacidad literaria. Enheduanna, hija del rey Sargón de Akkad. Enheduanna no solo fue una sacerdotisa poderosa de la diosa Inanna, sino que también se convirtió en la primera autora de la historia cuyo nombre conocemos. Sus himnos y poesías, grabados en las primeras tabletas de arcilla, perduraron durante milenios. Enheduanna era mucho más que una figura religiosa. Su posición como escritora y líder espiritual la convertía en una de las figuras más influyentes de su tiempo. Su legado demostró que la mujer, incluso en una sociedad patriarcal, podía ocupar espacios de poder y relevancia cultural. Leyes grabadas en piedra.
Mucho antes de que Hammurabi codificara sus célebres leyes, los sumerios ya habían comenzado a escribir sus códigos legales. El código de Ur-Nammu, elaborado por el rey Ur-Nammu de Ur, fue uno de los primeros intentos documentados para regular la vida social. Este código abordaba desde crímenes graves como el asesinato hasta infracciones menores, con penas que variaban dependiendo de la clase social del ofensor. Pero lo más innovador de este sistema era que las leyes no eran vistas como un mandato divino, sino como algo escrito y concreto, lo que significaba que los habitantes de Sumeria podían apelar a ellas si sentían que sus derechos eran violados. De esta manera, las primeras formas de justicia humana comenzaban a tomar forma. El diluvio antes del Génesis. En la epopeya de Gilgamesh, uno de los relatos más antiguos de la humanidad, se cuenta la historia de un gran diluvio enviado por los dioses para destruir a la humanidad. Esta narración es mucho más antigua que la historia bíblica de Noé, y es sorprendentemente similar en muchos aspectos. Según el relato, los dioses, enfadados por el ruido de los humanos, decidieron inundar la tierra, pero un hombre sabio llamado Utnapishtim construyó un barco para salvarse a sí mismo, su familia y un par de animales de cada especie. La historia del diluvio en Sumeria no solo es un reflejo de las creencias religiosas de la época, sino también un símbolo del poder de la naturaleza y la fragilidad de la humanidad frente a ella. Tecnología de barro. Sumeria fue una civilización que, a pesar de no contar con hierro ni acero, logró avances tecnológicos impresionantes. La rueda, el arado y los sistemas de irrigación fueron algunos de los inventos más revolucionarios que surgieron en esta región. Los sumerios también dominaron la agricultura, utilizando canales para redirigir el agua del Éufrates y el Tigris hacia sus campos. El barro, abundante en la región, se convirtió en su principal material de construcción, permitiéndoles erigir enormes edificios, templos y zigurats que perduran hasta hoy. A través de estas innovaciones, Sumeria no solo sobrevivió, sino que prosperó, convirtiéndose en el motor de una revolución que cambiaría el mundo para siempre. La primera caída, el auge de Sumeria, sin embargo, no duró para siempre. En el siglo 24 a.C., Sargón de Akkad, rey de la ciudad-estado de Akkad, logró unificar las ciudades sumerias bajo su gobierno, creando el primer imperio de la historia. Aunque este imperio trajo consigo avances en comercio, tecnología y cultura, también marcó el inicio del declive de Sumeria como entidad independiente. Con la llegada de nuevos pueblos y la presión de invasores externos, Sumeria comenzó a perder su poder y prestigio. Sin embargo, aunque su imperio cayó, las contribuciones sumerias a la civilización no desaparecieron. El legado cultural, religioso y administrativo de Sumeria continuó influyendo en las civilizaciones posteriores, dejando una marca indeleble en la historia humana. El crepúsculo de los dioses sumerios. Tras la caída del imperio de Akkad, Sumeria experimentó un breve renacer bajo el liderazgo de Ur-Nammu, quien fundó la tercera dinastía de Ur. Fue un intento brillante por restaurar el orden, la religión y el esplendor del pasado sumerio. Bajo su gobierno, la arquitectura floreció nuevamente. Se reorganizó la administración del imperio y se redactó uno de los primeros códigos legales conocidos. Sin embargo, este resurgir fue efímero. Nuevas oleadas de pueblos nómadas, como los amorreos y los elamitas, comenzaron a presionar desde el exterior. Las ciudades sumerias, agotadas por siglos de guerras y competencia interna, ya no podían resistir con la misma fuerza. En poco tiempo, las ciudades que alguna vez brillaron con zigurats y palacios quedaron reducidas a ruinas polvorientas. Las deidades sumerias que antes dominaban los cielos fueron gradualmente absorbidas o reinterpretadas por otras culturas como los acadios, los babilonios y los asirios. Inanna se transformó en Ishtar, Enki en Ea, y así sucesivamente. El mundo seguía girando, pero el alma sumeria comenzaba a desvanecerse. El legado inmortal. Aunque Sumeria desapareció como civilización, su herencia sobrevivió. Sus leyes, su arte, su escritura y su cosmovisión fueron adoptadas y adaptadas por imperios posteriores. Babilonia, Asiria e incluso Persia se construyeron sobre las bases que los sumerios habían establecido siglos antes. El concepto de ciudades-estado, la escritura como herramienta de poder, la organización del tiempo en horas, minutos y segundos, la astrología, las tablas matemáticas, los mapas estelares y la idea de que los humanos debían servir a los dioses para mantener el orden del cosmos. Todo eso nació en Sumeria. Incluso la Biblia, siglos después, heredaría ideas y relatos que tienen su raíz en tablillas sumerias. El jardín del Edén, la Torre de Babel, el diluvio universal. Muchas de estas historias no nacieron en el desierto hebreo, sino en la fértil llanura entre el Tigris y el Éufrates. El misterio que nunca muere.
Hoy, miles de años después, aún seguimos descubriendo tablillas sumerias en excavaciones, intentando descifrar su lengua, sus mitos y sus vidas. Cada fragmento de arcilla encontrado es una ventana hacia el pasado, un registro de contratos, una oración a los dioses, una lista de reyes o una historia sobre el origen del universo. ¿Por qué cayó Sumeria? ¿Fue la invasión, la sequía, el agotamiento del suelo o simplemente el curso natural de las civilizaciones? Tal vez nunca lo sepamos por completo. Lo que sí sabemos es que Sumeria no desapareció. Vive en nuestras palabras, en nuestros relojes, en nuestras ciudades, en nuestras leyes y en nuestros sueños de eternidad. Porque aunque sus templos se hayan derrumbado y sus reyes hayan sido olvidados, los sumerios fueron los primeros en contarse a sí mismos como una historia. Y gracias a ellos aprendimos que la historia misma puede ser inmortal. Esto fue Sumeria, la primera civilización documentada. Te esperamos en la próxima entrega, en Héroes, Locos y Leyendas.